Hola amigos, me había propuesto no participar hoy para no cansar a la gente en estos vídeos. Juro que no tengo ningún afán de protagonismo. Estaba preparando mis clases que me está exigiendo bastante esfuerzo, pero un amigo, Ismael, que es sanitario en un hospital de Valladolid, me ha pedido, que está de guardia, me ha dicho textualmente por el WhatsApp, que haga el favor de poner estos vídeos todos los días. Así que si a alguien le molesta, si se lo mando por el WhatsApp, pues le doy permiso para que me bloquee, obviamente, durante estos días, porque entiendo que la gente está saturada. Pero también entiendo que la gente necesita ver las cosas desde otro punto de vista. Y eso es así porque los medios de comunicación se están, en mi opinión, con este tema del coronavirus, cebando solo en dar datos de cuántos infectados, de tal. Hombre, es evidente que estamos ante un proceso de expansión de un organismo que es un virus y que lógicamente sigue creciendo el número de infectados. Pero el problema no es que crezcan los infectados, el problema es a qué velocidad crecen. Y en ese sentido, pues yo creo que podemos luchar contra el virus de muchas maneras. Los sanitarios están jugando el pellejo, luchando contra el virus, como Ismael, del cual aprovecho para saludarle. Y creo que un simple profesor como soy yo, sin más pretensión que, bueno, pues que aprovechar la circunstancia para enseñar a mis alumnos cómo funciona un proceso de dinámica poblacional, pues en un caso real, y de paso se me ocurrió la idea de poner estos vídeos para ayudar un poco a la gente a que vea las cosas en términos científicos, es decir, racionalmente, desapasionadamente, sin dejarse llevar por el pánico ni por el miedo, simplemente viendo las cosas como son. Y me estoy basando en modelos matemáticos, es decir, hay dos formas de abordar el problema. Una es hacer un modelo previo con unas ecuaciones, asumir un modelo teórico y ver si se ajusta. Yo no, yo estoy usando los datos reales, estoy haciendo un modelo estadístico, que no es lo mismo, que es lo que hacemos en la ciencia de la ecología, ya lo he dicho. Así que yo creo que contra el virus podemos luchar de muchas maneras. Yo me he puesto mi camiseta de Star Wars, y que me regalaron mis hijas, y adelante ya por ellos. Bien, lo primero que quiero decir es que, hombre, todo en la naturaleza crece, indudablemente, pero ninguna especie crece sobrepasando un concepto que se llama la capacidad de carga. Es decir, ninguna especie crece a costa del ecosistema, y un virus está sujeto a las mismas leyes naturales que estamos sujetos todos. Por tanto, ya hemos dicho que en una primera fase es exponencial, pero hemos conseguido revertir esa fase exponencial y está bajando bastante la tasa de contagios respecto a los contagios que se podían haber producido. Si observamos la curva ya un poco más actualizada, que decía el otro día, estamos en el día 6 de la cuarentena y vemos que la tasa de bajada han sido de 12.000. Desde que salió el BOE, 12.000 contagios menos, que yo creo que es un hecho bastante interesante. Pero además hay otro hecho, y es que, como hemos dicho, el virus sigue una curva sigmoidea, es decir, una S, como casi todos los organismos en formas de crecimiento. Hay organismos que crecen de otra manera, pero en principio todos llegan a una asíntota, a una capacidad de carga que se llama en ecología. La cuestión es cuándo pasamos de esa fase exponencial a asintótica. Hay un trozo ahí en mitad de la sigmoidea que tiene crecimiento lineal. En ese trozo estamos y nos estamos acercando al punto de inflexión. Lo vengo diciendo, y esto no es para que la gente se sienta bien, sino que es así, nos estamos acercando al punto de inflexión. ¿Y en qué se ve eso que nos estamos acercando al punto de inflexión? Lo vamos a ver muy claramente en el siguiente gráfico. Este es el gráfico de la tasa interdiaria de cambio. Lo podéis calcular todos, os podéis bajar los mismos datos que me he bajado yo y podéis dividir el número de infectados de un día por el día anterior. Esto en ecología lo usamos mucho para ver eventos, que llamamos, es decir, para ver procesos de tipo catastrófico, para ver, por ejemplo, la incidencia de incendios, para ver tsunamis, para ver cómo podemos modelizar eventos de tipo catastrófico. Bien, si observáis el gráfico, os daréis cuenta que hay como 5 picos principales. Esos picos son momentos de cambio brusco del virus.
de un día para otro. ¿A qué puede obedecer un cambio brusco del virus? Pensemos un momento. ¿A qué puede obedecer un cambio de repente, de un día para otro, brusco del virus? ¿Se ha liberado un montón de gente que estaba latente de repente infectada? ¿Por qué? Bueno, una posible explicación teórica, porque así construimos los modelos, teorizando y luego viendo si es verdad, no tengo forma de comprobar esto, pero una posible explicación bastante plausible sería que se trate de mutantes. Siempre que se oye hablar de mutantes, la gente se asusta. Pero es que los mutantes normalmente son... Las mutaciones normalmente no son hacia mayor patogenidad, sino al revés. Es decir, cuando vemos en las películas un mutante siempre lo interpretamos como peligro. No. Los virus ARN mutan 1000 veces más que los virus ADN. Esto me lo ha dicho uno de los mayores expertos en microbiología de mi universidad, ya jubilado, con el que como todos los días, todas las semanas. Esta vez no, porque claro, estamos encerrados. Un saludo, Germán. Y decir simplemente que la tasa esta interdiaria de cambio yo creo que podría asociarse a mutaciones y según eso tendríamos 5 mutaciones o 5 mutantes. Hay que entender que esos mutantes no necesariamente vienen de la propia población residente, pueden haber llegado pues, por intercambio poblacional de humanos que se hayan movido. Es una posible explicación que yo creo que es de las más posibles. Avala el hecho de que los últimos estudios científicos dicen que en España se han identificado ya algunos mutantes. Y en Brasil, no sé si me ha parecido leer, no sé si por 9 o por 16, no recuerdo exactamente, porque los virus ARN, insisto, mutan 1000 veces más que los virus ADN. ¿Y por qué mutan tanto los virus ARN? Bueno, pues mutan tanto porque tienen una sola hebra. El ARN es de una sola hebra, no es una doble hélice como el ADN. La timina se sustituye por uracilo y entonces las bases púricas y pirimidínicas que forman el ARN están más expuestas a fallos en la copia del código genético. Por tanto, se producen esas mutaciones. Y aparte está menos protegido por ser solamente una hebra. Esa es la explicación que nos dan los microbiólogos. Aparte de otras muchas, que seguramente ellos conocerán y yo no. Pero bueno, me quedo con esas explicaciones que son para que nos entendamos. Que es un virus que en principio sabemos que muta de vez en cuando. Pensemos, ¿cuántas veces ha mutado el virus de la gripe que han sido mutaciones realmente graves? ¿No? Se habló mucho de la gripe aviar, ¿verdad? Y al final quedó en agua de borrajas. Esto está siendo algo realmente más grave, pero, a ver, veamos las cosas con perspectiva. Es grave porque está muriendo gente, evidentemente, y porque es infecta mucho. Pero veámoslo en términos dinámicos, en términos poblacionales, como lo vemos los ecólogos. Nos estamos acercando a, si veis la curva otra vez, cerca de 1, es decir, la tasa interdiaria cercana a 1. En el momento que lleguemos a 1, y como veis en el gráfico vamos acercándonos lentamente a 1, significa que el número de contagios de un día y el siguiente se mantendrá estable. Es decir, nos estamos acercando al punto de inflexión. Y en algún momento, en ese acercarnos al punto de inflexión, empezará a haber menos contagios de un día que los anteriores. Todavía nos queda, si veis en la gráfica. ¿Cuánto nos queda? Pues hombre, necesito más días para verlo. Pero si vemos la tendencia que se ve ahí de cambio suave de la línea, pues prolongando esa línea, que hasta lo puedo hacer con un bolígrafo, ¿verdad? Prolongando esa línea, pues en torno al día, a ver, si sigue la pendiente, en torno al día 40-45. En torno al día 45, desde que empezó los primeros casos. Es decir, pues casi cuando acabe la cuarentena. Y esto va a ir a posiblemente más rápido. Es decir, estamos viendo un cambio de caída hacia ese exponente interdiario de 1 y seguramente va a haber un cambio ahí un poco a la baja. ¿Por qué asumo esto? Pues porque cada vez el virus va a ir seguir mutando y cada mutación, si os fijáis, la primera, asumiendo que esto sean mutaciones, la primera mutación fue bastante escandalosa, con una subida espectacular desde punto 1 a punto 3, que yo creo que por ahí ha venido parte del problema. Pero es que luego hemos tenido unas mutaciones que todas van a la baja. Es decir, que si seguimos trabajando y el bicho sigue haciendo mutaciones cada vez menos deletéreas, pues podríamos llegar a controlarlo.
casi en su totalidad. Yo sé que alguien dirá, este es un optimista incorregible. No, no, es que si las cosas fueran de otra manera, las explicaría de otra manera, pero es que los datos son los que son, o sea, no me estoy inventando los datos, son los datos que estoy sacando en internet. Ustedes pueden hacer lo mismo que he hecho yo, se bajan los datos y hacen lo que yo les digo, lo que yo he hecho, y les va a salir lo mismo. Entonces nada, simplemente eso, que yo no es que esté aquí intentando animar a la gente, simplemente contando un poco lo que está ocurriendo. Y se me queda algo por aquí. No, me parece que no se me queda nada más. Yo creo que de momento es suficiente. No quiero aburrir a la audiencia tampoco. Mucho ánimo y a seguir obedeciendo las instrucciones, como digo, de las autoridades sanitarias. Y hombre, yo le pediría a los medios de comunicación que hagan un poco más de pedagogía, ¿eh? Tanto sacar datos y datos y datos de así en bruto, no, las cosas hay que verlas con cierta perspectiva, ¿eh? Yo sé que es muy duro lo que está ocurriendo para las familias, me puede tocar a mí mañana o cualquiera a mi alrededor, pero bueno, creo que una virtud que tenemos los científicos es que sabemos poner nuestras emociones en un lado y la cabeza en el otro, es decir, estamos viendo las cosas como son, científicamente hablando, lo cual no significa que por dentro pues estemos preocupados como todo el mundo, pero las cosas son como son, los datos son los que son. Entonces nada, mucho ánimo a todos los que están en primera fila y a seguir entre todos avanzando. Venga, un saludo y ánimo.